En este video vamos a continuar nuestro repaso del equilibrio general en una versión estática. Para ello, vamos a enfocarnos en el análisis de las empresas y la tecnología. En el video anterior habíamos estudiado que cada consumidor, o habíamos asumido mejor dicho, que cada consumidor era propietario de una empresa. El número de empresas que existen en una economía entonces equivale al número de individuos que existen en esta economía. Vamos a asumir en esta sección de este video que cada empresa es muy pequeña y precio aceptante. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que cada empresa no tiene un poder de mercado. Por tanto, no puede establecer un precio en el mercado, imponerlo a los consumidores. Y entonces se maneja o acepta el precio que se determina en el mercado. Pensemos, por ejemplo, en un puesto de tacos en la ciudad de Guanajuato. Si el precio promedio de los tacos en la ciudad de Guanajuato es de 10 pesos y yo entro al mercado y quiero vender tacos a 20 pesos, lo más probable es que no encuentre demandantes a mi producto de mis tacos. Por tanto, yo tendría que ajustar mi precio al precio del mercado. De lo contrario, me expulsarían. Y este ejemplo se relaciona con la idea del tercer supuesto que vamos a implementar en esta sección. Vamos a asumir que existe libertad de entrada y salida. Faltó incorporar esto en la presentación. Entrada y salida en los mercados de bienes y servicios. En el ejemplo anterior del puesto de tacos, esto quiere decir que si yo soy una empresa y yo quiero vender mi producto a 20 pesos, pero el precio en el mercado es de 10, entonces yo tengo dos opciones. O bien bajar el precio para atraer consumidores, o bien salir del mercado. ¿Por qué? Yo, si no puedo bajar el precio, lo más seguro es que no tengo la tecnología que me permita hacerlo. Es decir, yo produzco tacos comparado con los demás a mayor coste, dada la tecnología que yo empleo, y por tanto yo querría vender tacos a 20 pesos. Si este fuese el caso y el mercado me impone un precio menor, yo tendría que salir eventualmente del mercado porque si no incurriría en pérdidas. Entonces la idea de que existe libertad de entrada y salida en los mercados de bienes y servicios, la idea de que soy una empresa muy pequeñita como para imponer un precio al resto de los competidores y ser precio aceptante, nos da una noción de que estamos hablando que en nuestra economía, en nuestro ejemplo en esta sección, vamos a hablar de un mercado de competencia perfecta. Vamos a asumir que estamos en competencia perfecta y estas empresas que son propiedad de los consumidores operan bajo esa estructura de mercado. Debemos de recordar de nuestros cursos de microeconomía que la función de producción nos dice o nos proporciona información sobre la tecnología en la cual la empresa basa su actividad productiva. En pantalla tenemos una representación genérica. Nos vamos a referir en esta parte del video y en otras partes de otros videos. La letra Q nos va a referir la cantidad del producto o servicio. Y vemos que es una función de dos factores productivos, capital, la letra K, y L, trabajo. Capital, entiéndase por ejemplo edificios, automóviles, o también por ejemplo los flujos de servicios que proporciona el capital. Es la nueva versión en trabajos empíricos o aplicados. El capital no se mide en unidades de edificios o de automóviles que tiene una empresa, sino los flujos de servicios que proporcionan este stock de servicios, de capital. Pero bueno, en nuestro ejemplo práctico, en nuestro curso, hablaremos de edificios, automóviles, computadoras, todo lo que tiene que ver bienes físicos va en capital. En trabajo, obviamente hay distintos tipos de trabajo. Tenemos personas que son cualificadas, que tienen un nivel de doctorado, maestrías. Tenemos un grado educativo que nos permite, en principio, distinguir a la cualificación de las personas por esos grados académicos. Asumimos que básicamente que la gente que tiene mayor cualificación es la que tiene mayor nivel de estudios. También tenemos otro tipo. También podremos pensar en tipo de trabajo. Puede haber distintos tipos de trabajo: hombre, mujer, trabajo infantil, más. Aquí en esta pantalla estamos siendo muy genéricos y al describir así la función de producción, estamos introduciendo todas las variantes de trabajo en una simple variable L. Simplificando, estamos en esta expresión en pantalla, estamos homogenizando los factores de producción. No hacemos diferencias de L
No hacemos diferencias dentro de capital. Todos son bienes de capital, todos trabajo. Dicho esto, también tenemos otras alternativas, obviamente, si queremos expresar la función de producción. Si nosotros queremos hablar de otros fenómenos un poco más complejos, por ejemplo, donde intervengan bienes intermedios en la función de producción, energía y, por ejemplo, recursos naturales, donde M, E y X, en este caso, en esta slide o en esta presentación, representan estas variables. Bienes intermedios, pensemos, por ejemplo, en la producción de una computadora. La computadora es un bien final que lo compramos nosotros y la vende una empresa, pero la empresa para producirla, además de capital y trabajo, requiere un bien intermedio. Por ejemplo, comprar las tarjetas madre o los chips desde China a otras empresas. Y ese es un bien intermedio que entra en la función de producción de la gente que genera estas computadoras. Otro bien, obviamente, la energía, un factor importantísimo para producir, y los recursos naturales, si es que el caso se requiere en la producción, en la función de producción. En nuestro curso veremos pues básicamente la versión que tenemos aquí en la parte superior, capital y trabajo de forma genérica, pero es importante entender que no estamos limitados, mejor dicho, a incorporar distintos elementos en las funciones de producción. Esto varía acorde, de nuevo cuenta les comento, del fenómeno de estudio que nosotros deseamos analizar. Algunas funciones de producción que ya han visto a lo largo del curso son la Cobb-Douglas, que tenemos la representación aquí en pantalla. Básicamente la función Cobb-Douglas es una función multiplicativa. K y L se están multiplicando y cada uno está elevado a un exponente, donde el exponente representa la importancia que tiene el capital y el trabajo en la producción de este bien Q. Tenemos la función CES, elasticidad de sustitución constante, que ya la conocen ustedes del ejercicio anterior y obviamente de otros cursos, y nos dice básicamente que existe un grado de complementariedad entre capital y trabajo y de un grado de sustitución. En ambas funciones de producción existe esto, pero en la función CES podemos demostrar que podemos derivar a partir de una función CES el caso Cobb-Douglas. O en otras palabras, el caso Cobb-Douglas es un caso especial de la función CES cuando la elasticidad de sustitución es igual a 1. Cuando esto es así, tenemos el caso Cobb-Douglas. Cuando es distinto de 1, somos más genéricos, digamos, entre comillas, podemos usar la función CES. Cuando permitimos que la elasticidad de sustitución de un bien por otro, un factor productivo por otro es diferente de 1, hablaremos de la función CES. Obviamente, como en el caso anterior, en el ejemplo anterior de la práctica del video anterior, podemos hacer una combinación de estas funciones de producción. En el curso también veremos un caso, por ejemplo, el siguiente, para hablar de otras cosas. Por ejemplo, tenemos la función de producción tipo Cobb-Douglas. Aquí me he equivocado, esto es un typo. Aquí tenemos capital alfa, L beta. ¿Okay? Tengan cuidado aquí a la hora de estudiar este video, es una beta. Pero antes les comentaba que pueden existir distintos tipos de trabajo. Aquí en pantalla, en el ejemplo, estamos asumiendo que el trabajo que emplea una empresa en realidad es la combinación de dos tipos de trabajo. Y esa combinación la podemos modelar como una función CES, donde S es la cantidad de trabajo cualificado. Pensemos en gente que tienen un grado universitario. Y U es la cantidad de trabajo requerida a la empresa, pero que no tienen una cualificación, digamos que no pudieron acceder al grado universitario. Entonces la combinación de estos dos trabajos es el input trabajo. Pero aquí la parte interesante es la forma que se combina para entrar en la función de producción. Obviamente, la combinación de estos factores productivos y la función de producción que representa está siempre sujeta a las preguntas de investigación. Si ustedes están interesados en analizar, por ejemplo, el efecto del trabajo calificado sobre el no cualificado, o mejor dicho, el efecto de políticas educativas que han implementado los gobiernos para que más gente acceda a estudios universitarios, entonces, si quieren estudiar el efecto de esta política educacional sobre, por ejemplo, en la producción, tendríamos que pensar en un modelo teórico en el cual incluyamos
diferenciamos los tipos de trabajo existentes en la economía. Entonces, en resumen, este slide o esta que tenemos en pantalla simplemente es para motivarles, hacerles ver, mejor dicho, que las funciones de producción que hemos visto a lo largo del curso siempre se restringían, o otros cursos se restringían a la Cobb-Douglas, pero hay más variedad o combinaciones de ellas. Una cosa importantísima de estas funciones de producción es que generan una forma muy característica, o mejor dicho, una característica importante de estas funciones de producción es que las isocuantas asociadas a ellas tienen esta forma característica que ven en pantalla. Son isocuantas convexas respecto al origen. Del curso de microeconomía ustedes deben de recordar que una isocuanta es la representación gráfica de la combinación de inputs que generan el mismo nivel de producción. En pantalla tenemos el caso cuando una función Cobb-Douglas, los exponentes en este caso tienen valor de 0.5 y 0.5. Con estos valores generamos el gráfico que tenemos aquí. Vean la isocuanta, una isocuanta. Esta isocuanta representa todas las combinaciones de capital y trabajo que nos van a generar el mismo nivel de producción, en este caso de 10 unidades de Q. 10 unidades de Q pueden ser producidas aquí en pantalla, por ejemplo, empleando 100 trabajadores en el extremo derecho inferior y empleando aproximadamente una unidad de capital. Si usamos, dada esta tecnología y usamos estas cantidades de trabajo y capital, produciremos 10 unidades. Pero también podemos producir, subimos por la curva de la isocuanta, podemos producir la misma cantidad, 10 unidades, empleando 20 unidades de capital y aproximadamente, si no me falla aquí el cálculo, deben de ser aproximadamente 10 unidades de trabajo. Entonces tenemos dos opciones para producir la misma cantidad, en este caso de 10 unidades. Entonces no vayan a olvidar esto. Isocuanta representa nivel de producción generado con distintas combinaciones de factores productivos. ¿De qué depende intuitivamente de que empleemos más capital o más trabajo para producir estas 10 unidades? Dependerá obviamente del costo del capital y del trabajo, de cuánto nos cuesta alquilar el trabajo y cuánto es el salario del trabajo. Este factor, más adelante veremos, será decisivo para determinar en qué punto sobre la curva vamos a elegir producir. Obviamente, la curva anterior es una de una familia de infinitas curvas que existe en el caso de una empresa que produce empleando capital y trabajo. Aquí en pantalla, generamos un ejemplo de estas familias para distintos niveles de producción. Cosas importantes que tenemos que decir de esto son dos. Primero, observemos que a mayor nivel de cantidad que desea producir la empresa, las curvas, las isocuantas se desplazan hacia arriba y a la derecha. ¿Ok? Por ejemplo, la isocuanta azul, más clara que tenemos aquí que estoy señalando, son las combinaciones de capital y trabajo que te generan 60 unidades de producto. En cambio, la línea amarilla son todas las combinaciones de trabajo y capital que te generan 100 unidades de producto. Y así tenemos infinitas curvas en este plano cartesiano. Y aquí nada más representamos 5. Les decía que estas curvas representan, además de informarnos del nivel de producción, que es lo que tenemos aquí abajo, también nos dicen algo sobre la sustitución de capital y trabajo. La pendiente negativa, dado que si nos movemos del trabajo del 0 a la derecha, vemos que el capital disminuye. La pendiente negativa nos muestra este grado de sustitución que existe entre trabajo y el capital. Si yo me desplazo hacia la derecha, tenemos que leer esto y estoy sobre la línea azul, la primera cuando producimos 60 unidades, y me desplazo sobre la línea, hacia la derecha en el número de trabajadores, tengo que reducir la cantidad de trabajo, de capital. Es decir, puedo sustituir unidades de capital por más trabajadores. Entonces la pendiente de las curvas de isocuantas, generadas a partir de la función de producción, nos dan información sobre el grado de sustitución de un de un factor productivo por otro. En este caso voy a sustituir trabajo por capital.
¿Ok? Más formalmente, esta expresión de sustitución se le llama tasa técnica de sustitución. En el caso de dos factores productivos, tenemos que la tasa de sustitución L por K, es decir, voy a poner un trabajador por cada unidad de capital que puedo quitar, va a ser simplemente el negativo por la pendiente del cambio en el capital, cómo cambian las unidades de capital cuando aumento la cantidad de trabajo fijado un nivel de producción. Voy a regresar en el slide anterior y es lo que les decía. Imaginemos que estamos en este punto. Aproximadamente en el punto donde se encuentra el cursor, estoy demandando 1000 trabajadores, por 4 unidades de capital. En este punto, yo puedo desplazarme a 1500 trabajadores. Cuando hago esto, veo proyectado la cantidad de capital requerida y observo que ha disminuido en una unidad, aproximadamente a 3 unidades de capital. Lo que nos dice la tasa técnica de sustitución, nos dice cuántas unidades de capital, hay que leer esta derivada así, cuántas unidades de capital pierdo, o mejor dicho, puedo dejar de usar para cuando incremento las unidades de trabajo, tal que mantengo el nivel de producción. ¿Ok? Es básicamente desplazarme sobre la curva. Vamos a ver ahora que esta tasa de técnica de sustitución está definida, o más bien se obtiene a partir de las productividades marginales de los factores productivos, es decir, la productividad marginal del capital y la productividad marginal del trabajo en el caso de dos factores productivos como en nuestro ejemplo. Para ello, tenemos que hacer la diferencial total de la función de producción. Aquí en pantalla deben de recordar sus cursos de cálculo. Tenemos en el caso de los factores productivos la función en términos de capital y trabajo en forma general. Y vemos que la diferencial total de la función de producción, o en otras palabras, el cambio total en Q, cómo cambia la producción, es igual al cambio que ocurre en el factor capital y el cambio más el cambio en el factor trabajo. ¿Cuántos trabajadores cambiaron? Agregamos. ¿Cuánto capital quitamos? Todo esto ponderado a cada uno de los cambios por el cambio de la función cuando cambia el capital. Y aquí también, en el caso del cambio de L, en la variación de L, tenemos que multiplicarlo por el cambio en la función de producción cuando cambia L. Cuidado, lo que tenemos aquí son cambios parciales, derivadas parciales. ¿Qué sabemos de nuestros cursos de micro? Pues básicamente cuando modificamos la cantidad producida, modificamos un poco el capital, pero mantenemos constante el trabajo, a eso le llamamos productividad marginal del capital. Aquí hacemos la sustitución, PMG de K significa productividad marginal de capital, y en el caso de la productividad marginal del trabajo lo tenemos aquí. Dada esta sustitución, tenemos que ver ahora, dado que estamos hablando que estamos calculando en una isocuanta, hemos cogido una isocuanta y la isocuanta nos quiere decir que la producción no cambia cuando nos movemos entre distintas combinaciones de capital y trabajo. Es decir, por definición prácticamente el cambio en Q no ocurre a lo largo de la curva isocuanta. Entonces esto implica que en la diferencial de Q es esta expresión, sustituimos de Q es igual a 0 y depende de las productividades marginales y del cambio en de K y el cambio en el trabajo. De aquí podemos despejar directamente que la variación en el capital cuando varía el trabajo no es otra cosa que el ratio, la división entre la productividad marginal del trabajo y la productividad marginal del capital. De esta ecuación nos permite vincular directamente, pues, la tasa técnica de sustitución, cuántas unidades de trabajo voy a sustituir por capital, o en otras palabras, si disminuyo capital, cuántas unidades de trabajo voy a contratar, va a depender directamente del ratio de productividades, de la productividad del trabajo relativa a la productividad marginal del capital.
Es decir, la posibilidad de sustituir trabajo por capital depende de la productividad marginal del trabajo respecto al capital, y esto tiene un sentido común. Vamos a verlo ahora, la intuición básica de por qué es así esto. Veamos, por ejemplo, tenemos tres casos posibles dada esta definición de la tasa de técnica de sustitución. En el primer caso, imaginemos que si observamos que la tasa de técnica de sustitución es mayor que 1, esto sucede si, en el lado derecho, la productividad marginal es mayor que el capital. Recuerden lo que nos dice la tasa de sustitución técnica de sustitución, perdón, la tasa técnica de sustitución. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Básicamente, ¿cuántas unidades de trabajo voy a sustituir por una de capital? ¿Cuánto trabajo voy a contratar? Esto va a ser mayor que 1 si mi productividad marginal del trabajo es mayor que la productividad marginal del capital. ¿Cuál es la intuición? Básicamente, si empezamos a leer de derecha a izquierda, si agregar una unidad de trabajo me aporta un crecimiento positivo de la producción, la productividad marginal, esa es su definición, pero ese crecimiento es mayor que agregar una unidad extra de capital a la producción. Si el cambio en la producción es mayor en el caso cuando agrego un trabajador que cuando agrego capital, entonces yo estoy dispuesto a sustituir trabajo por el capital. Es decir, voy a contratar trabajadores y no me interesa contratar capital. ¿Ok? Por eso vemos que es un valor en términos absolutos mayor que 1 porque nos indica que es muy sustituible trabajo por capital. Conviene muchísimo en este caso a la empresa. En el caso cuando tenemos 1, ocurre que la productividad marginal de los dos factores productivos es exactamente igual y por tanto tendríamos el caso en el cual la tasa de la tasa técnica de sustitución es igual a la unidad. En este caso, el empresario puede hacer sustituciones de trabajo por capital, pero es en cierta forma indiferente entre las cantidades. Básicamente le da lo mismo producir capital con capital o con trabajo, le da el mismo incremento en la producción. Y en el último caso vemos que la tasa técnica de sustitución será inferior a la unidad si la productividad marginal de capital es mucho mayor que 1. Y aquí estamos en el caso contrario, es como un espejo. Dado que el capital es más productivo, o agregar una unidad extra a la producción, agregar una unidad extra de capital incrementa la producción más que el incremento de la producción obtenida a través de un trabajador extra. Esto implica que la tasa técnica de sustitución es menor que 1, es decir, es más factible sustituir capital por trabajo, lo contrario. ¿Okay? Es decir, en el caso 3, nos conviene contratar capital y dejar contratar trabajadores. Esto es importante porque la tasa de técnica de sustitución nos va a permitir elegir en qué parte de la isocuanta vamos a posicionarnos como productores. Si yo quiero producir en el ejemplo anterior, vamos a regresar un par de slides. En el caso inicial de la isocuanta me va a permitir elegir esta tasa de sustitución técnica. Nos va a permitir elegir en qué parte de la curva voy a estar, si en la parte elevada o en la parte baja de la curva. Les decía esto más adelante, el de estar arriba o abajo en un punto intermedio dependerá crucialmente obviamente de la capacidad de sustituir trabajo por capital y de los precios del trabajo y capital. En este slide resumimos lo que hemos dicho antes, porque es importante la tasa técnica de sustitución. Básicamente nos da información sobre la posibilidad de cambiar un input por otro ante los cambios de los precios de los factores productivos. Por ejemplo, si el precio del trabajo, salario, disminuyera, las empresas con una tasa técnica de sustitución mayor que 1 podrían beneficiarse por la reducción de este salario. ¿Por qué? Porque podríamos sustituir mucho trabajo, meter más trabajadores y quitar capital. El capital se vuelve
relativamente más caro y es mejor dada la disminución del salario. Y entonces, y si mi tecnología tiene la característica que la tasa de técnica de sustitución es mayor que 1, es decir, muy sensible a variaciones del trabajo, pues prefiero aprovechar esa característica técnica tecnológica, de mi función de producción y contrato más trabajadores en lugar de capital. Básicamente esto me permitiría producir la misma cantidad, estamos sobre la misma isocuanta, pero a un menor costo, dado que ahora puedo usar el factor productivo relativamente más barato, dada la disminución del salario. La tasa técnica de sustitución pues se constituye a sí misma como un criterio para minimizar costos de producción y consecuentemente para la maximización de beneficios. Por eso es importante hacer este repaso rápido sobre estas características de las funciones de producción. Otro elemento importante y asociado a lo que hemos venido comentando es los costos de producción. En el caso de dos factores productivos, el costo de producción total está determinado, el CT, costo total de producción, está determinado básicamente por la suma de los costos monetarios. R es el precio de alquiler del capital, cuánto le cuesta a una empresa alquilar el negocio, el edificio, la flotilla de automóviles, comprar la flotilla, si pide un crédito, maquinaria, todo está aquí. Es el costo de ese capital. Mientras que acá tenemos, a la derecha tenemos el salario multiplicado por el número de trabajadores. Es la masa de trabajadores y su costo de los trabajos. Fíjense ustedes, dado que es una función lineal, la función de costos, como en el caso del consumidor, es muy parecida a la restricción presupuestaria. Si nosotros despejamos de esta expresión en la parte superior el capital, tendremos el capital como una función del costo total, del número de trabajadores y obviamente de los precios relativos. Si hacemos este despeje, aquí podemos hacer el gráfico asumiendo unos valores arbitrarios para capital y trabajo, simplemente de forma ilustrativa. Vemos pues que la función de costos, la representación gráfica es una línea recta, como la restricción presupuestaria les decía, y en este caso para un costo de 1000, es decir, todos los puntos sobre esta curva generan un costo de 1000, es decir, si yo decido contratar 60 trabajadores y estos 60 trabajadores está asociado a aproximadamente 400 unidades de capital, el costo de esas 400 unidades y 60 trabajadores es de 1000 unidades. Lo mismo ocurre si yo decido contratar 1000 unidades de capital, pero 0 unidades de trabajo, el costo total sigue siendo 1000. Repito, toda la curva representa el costo total. Siempre es 1000, en este caso concreto, para todas las combinaciones de trabajo y capital proyectadas en esta curva, o recta mejor dicho. La pendiente es negativa, en el sentido de que si el trabajo se vuelve más barato, yo podría sustituir en cierta forma capital por trabajo. Lo importante es que la pendiente está determinada por el salario relativo a la tasa de alquiler. ¿Okay? Estamos comparando dos precios. Este es un precio relativo. El salario es un precio por sí mismo y la tasa de alquiler es también un precio. Cuando dividimos dos precios, estamos expresando pues la unidad en unidades del otro bien. En este caso, por ejemplo, expresar el salario entre la tasa de interés o tasa de alquiler, lo que estamos haciendo es expresar el valor del trabajo en unidades del capital, del bien numerario, del bien cuyo precio estamos usando, en este caso el capital. Entonces, la pendiente, deben de recordar, que está dado por la relación de precios, W y entre R, y nos determina este nivel de costo relativo del factor trabajo. Aquí tenemos dos gráficos importantes, bueno, del isocostos, los isocostos, perdón, esto olvidé decirlo, no. Lo que tenemos en pantalla aquí es un isocosto. Cualquier punto de aquí nos da la misma cantidad del costo, no varía el costo. Lo que tenemos enseguida es una representación de distintas curvas
de isocostos. En el lado izquierdo tenemos con los costos de 1000, el original del gráfico anterior, y hemos aumentado el nivel de costos de forma con incrementos de 50 unidades. Cuando los precios, aquí es importante decir, cuando los precios de los inputs son constantes, sobre la línea azul tenemos todas las combinaciones que nos genera un costo de 1000. Combinaciones, perdón, de capital y trabajo. En la línea verde tenemos otras combinaciones de trabajo y capital que son distintas y están por arriba de la función azul, de la función de referencia que teníamos antes. Por tanto, representan mayor costo. Por debajo de la línea azul son combinaciones que representan un menor costo de producción. El costo total, recuerden. A la derecha tenemos qué pasa con las isocuantas cuando cambia el precio relativo. En el ejemplo que pongo aquí, tenemos una isocuanta, la isocuanta azul, la original del gráfico de la izquierda, y esa isocuanta hemos supuesto, por ejemplo, el precio del salario es igual a 10 unidades monetarias y la tasa de interés, si no me recuerdo, creo que era 1 prácticamente. Bueno, el punto está en que ¿qué sucede con la isocosto cuando el salario se reduce? Lo primero que vamos a observar es que la pendiente cambia. Dado que el precio del salario es más bajo y la tasa de interés o alquiler no ha cambiado, entonces el trabajo se ha relativamente abaratado. Cuando se abarata, pues yo básicamente puedo adquirir más trabajadores, por adquirir o contratar en este caso más trabajadores. Por tanto, me desplazo de 105 unidades aproximadamente a 130. Puedo contratar, ahora 25 unidades más de trabajo en el caso que cuando no emplee nada de capital igual a 0, yo podría ahora emplear hasta 130 trabajadores más, comparado con los 105 que antes podía. ¿Por qué? Porque ahora me lo puedo permitir, el trabajo es más barato, simplemente, entre comillas, podría la empresa contratar más trabajadores, comprar más trabajadores en principio. Entonces, estos dos gráficos deben de hacerles recordar que por arriba de los isocostos hay curvas de isocostos que están representando costos totales mayores. Por debajo de la curva tenemos costos totales inferiores a la curva de referencia. Y en el gráfico de la derecha tenemos efectos del cambio del precio de uno de los dos factores. Uno de los dos factores se ha abaratado, en este caso el trabajo, y en principio la cantidad máxima de trabajo que podría contratar esta empresa también se amplía. Esta es la noción que deben de recordar sobre cambios de los precios de los inputs y los efectos sobre los isocostos. En los slides anteriores les había comentado que es importante recordar la noción de isocuantas e isocostos porque estos elementos nos permiten comprender el costo mínimo de producción para una empresa. Supongamos que una empresa quiere producir Q unidades, Q sub 0 unidades. Dada su función de producción, su tecnología le permite producir esas Q unidades con distintas combinaciones de trabajo y capital. En pantalla la línea roja representa esa isocuanta, esas combinaciones de capital-trabajo que generan esta cantidad deseada. Obviamente, dependiendo del precio de los factores productivos, la empresa incurrirá en diferentes costos, en costos totales. Hay diferencias en costos totales. Por ejemplo, si la empresa decide producir empleando aproximadamente 150 unidades de capital en el punto A y aproximadamente una unidad de trabajo, el punto A, para producir estas Q0 unidades, el costo de producción es mucho mayor que en el punto B. ¿Cómo lo sabemos? En el punto B, por ejemplo, hemos representado, dado el precio del salario y la tasa de alquiler del capital, hemos representado la curva de isocostos. En el punto B vemos que la curva de isocostos es tangente en un punto a la isocuanta, en el punto B. Esto quiere decir que es el punto común. Mientras que
la misma curva, no la misma curva, la misma relación de precios ocurre en la línea punteada. Es otro isocosto. Y recuerden que los isocostos por arriba, por ejemplo, de la línea morada, representan siempre costos mayores que por debajo de la línea morada. Entonces, si esta empresa desea producir usando 150 unidades de capital, pero una unidad de trabajo, entonces incurriría en unos costos muy concretos. ¿Cuáles costos? Por aquí podemos trazar la curva isocosto con la misma pendiente que la línea morada, porque representan la misma relación de precios, salario por tasa de interés o alquiler. Y entonces tendríamos un costo mayor producir en A que en B. ¿Por qué lo sabemos? Simplemente porque estamos en una curva de isocosto superior. ¿Es eficiente esta elección producir en el punto A? No. ¿Por qué? No es eficiente en el sentido que podríamos mejorar nuestra situación, es decir, producir al menos la misma cantidad que en el punto A, pero a un menor costo. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo podemos hacer? Dada esta tecnología, pues simplemente sustituyendo trabajo por capital. Es decir, voy a contratar más trabajadores y voy a reducir el número de capital que estoy alquilando. De 150 paso a 100 y voy disminuyendo a menos de 50 unidades de capital. Este grado de sustitución, a la medida que iba quitando capital, iba agregando trabajo y aproximadamente 4 trabajadores o 3 trabajadores. Lo importante aquí es que esta tecnología nos permite sustituir trabajo por capital, y esto asociado a este movimiento sobre la curva de isocuanta, vemos una reducción sustancial en el costo de producción total. Ojo, dado los precios de trabajo y capital son los mismos en las dos curvas isocuantas. Entonces simplemente el hecho de moverme sobre la curva isocuanta me permite reducir mis costos totales en la empresa. La elección óptima para una empresa en el sentido de elegir los inputs que le permitan producir un nivel deseado de producción, dado los precios de estos inputs, viene representado por el punto donde ocurre que la tasa de técnica de sustitución, que es la pendiente de la isocuanta, es exactamente igual a la pendiente de la restricción, perdón, del isocosto. Y esta pendiente viene dada por la relación de precios de salario y tasa de interés o alquiler. En este punto ocurre que la empresa puede producir la cantidad deseada, Q0, al menor costo posible. En el ejemplo anterior teníamos que podía ser posible un punto de producción como ese, empleando esa cantidad de inputs, pero incurriríamos en costos totales mayores que en el punto que tenemos aquí en pantalla. Veremos que la regla de minimización pues consiste en elegir capital y trabajo en el caso de dos factores productivos, tales que la tasa de sustitución técnica o la tasa técnica de sustitución sea igual a la pendiente. Veremos, o más bien deben de recordar en este gráfico, que los puntos que minimizan estos costos vienen dados por el rayo que cruza estos puntos de igualdad. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito más énfasis en esto del rayo. En pantalla tenemos dos curvas isocuantas y dos isocostos. Las curvas moradas, isocostos, rojas, isocuantas. Recordemos, cada isocuanta representa un nivel superior de producción. Es decir, la curva superior, Q1 es mayor que Q0. ¿Okay? Dado los precios de capital y trabajo, salario y tasa de alquiler son los mismos, las curvas isocosto son paralelas entre sí. ¿Okay? Curvas superiores al punto B representan mayores costos. Costos por debajo del punto B, menos costos. Como antes, el punto A era un punto factible, podríamos producir allí, pero a un costo total mucho mayor que en el punto B. Por tanto, la empresa encuentra óptimo
desplazarse sobre la isocuanta y hasta el punto B. Dado que las curvas de isocosto son paralelas entre sí, el siguiente punto óptimo desde el punto de vista de la empresa es el punto C. Observa que en el punto C nos encontramos en el punto de tangencia entre isocosto y isocuanta, pero producimos Q1 unidades que es mayor que Q0. Estamos produciendo más, pero también estamos produciendo un costo mayor. ¿Es óptimo? Sí, si nuestro deseo es alcanzar esta isocuanta superior. Observa que en el punto C estamos minimizando los costos. ¿Por qué? Comparado con el punto A, en el punto A tengo el mismo costo que el punto C, pero a diferencia que el punto B, en el punto C estoy produciendo más. Es decir, si existe un incremento en costos totales, pero también observo un incremento en la producción. ¿Ok? Importante subrayar. Esta expansión representada por la línea verde representa los puntos óptimos, todos los puntos sobre la línea verde representan los puntos en los cuales la tasa técnica de sustitución iguala al costo relativo del trabajo. Relativo, recuerden el ratio, salario, tasa de alquiler. Y en todos esos puntos la empresa minimiza costos de producción. Es decir, produce la cantidad que desea producir al menor costo total posible. Obviamente existen diferencias de costos. C es más costoso que B, pero obtiene una ganancia en la cantidad producida. Y aquí es donde la intuición sobre la maximización de beneficios. Este gráfico nos dice que producir de B a C incurres en un costo mayor, es verdad. Si aumentas tu producción siguiendo esta trayectoria de expansión, la línea verde, incurres en un mayor costo total, pero incurres en un mayor costo total, pero es el mínimo posible a la vez, es el menor posible. Obtienes ganancias en cantidad. Por tanto, una empresa debe de tomar un criterio de en qué curva isocuanta quiere estar, en el punto C o en el punto B. Y esto la decisión de estar en un punto o en otro va a depender crucialmente de los beneficios que obtiene en el punto B y en el punto C. Por tanto, cuál nivel de producción va a elegir la empresa va a depender pues de aquella que le reporte el mayor beneficio económico, aquí donde obtenga los mayores beneficios, pero a la vez minimice el costo de producción. Recordemos que los puntos B y C siempre están minimizando el costo de producción. C incurre un costo mayor que en B, el costo total en B que en C que en B, pero en cada uno de los dos puntos es el menor costo de producción dado la cantidad que desean producir. Esto es la intuición básica de la maximización de beneficios. ¿En qué punto voy a estar? Dada esta minimización de costos en cada isocuanta. Por tanto, el problema de la empresa o el problema de elegir se reduce a elegir el nivel de capital, trabajo y producción, tales que maximicen los beneficios económicos. Formalmente tenemos que la maximización de pi, la letra pi griega, la pi, vamos a usarla para representar los beneficios económicos de una empresa. Entonces, la maximización de los beneficios va a estar sujeta, o mejor dicho, para maximizar los beneficios tenemos que elegir capital, trabajo, y los beneficios económicos no es más que otra cosa que la diferencia entre ingresos por venta, si quieren verlo así, donde P es el precio, Q la cantidad, la parte positiva son los ingresos de una empresa por las ventas, menos los costos asociados de producir esta cantidad en cuanto capital y trabajo contratamos. Fíjense que ahora la restricción es la función, la tecnología con la cual yo voy a maximizar estos beneficios. Y intuitivamente de nuevo cuenta, recuerden que la tecnología determina la forma de la isocuanta. La forma de estas isocuantas viene determinadas, obviamente les decía, por la función de producción. Habíamos dicho que la función de producción determina estas isocuantas y por tanto va a determinar la tasa técnica de sustitución. Como la empresa es tomadora de precios, los R y W son fijos y entonces la empresa va a decidir
cuánto capital y trabajo elegir, dada los precios en el mercado de estos factores productivos, elegir el costo menor de producción y después elegir la cantidad de producción. Esto, en resumidas cuentas, para maximizar los beneficios en nuestro curso, vamos a hacerlo en 2 etapas para remarcar esto que vimos en el día de hoy. La minimización del costo total, vamos a hacerlo en 2 etapas, perdón. Primero vamos a iniciar la minimización del costo total. Básicamente, vamos a encontrar qué punto sobre la isocuanta vamos a elegir, es decir, pasar del punto A al punto B. Y esto lo hacemos a través de este problema de minimización. Vamos a minimizar los costos, que es la suma de estos 2 costos individuales, sujeto a una tecnología. La solución de este problema vamos a obtener la demanda de factores de producción. Cuánto capital y cuánto trabajo van a contratar las empresas en el mercado de capital y en el mercado de trabajo. Y estas demandas van a depender de los precios de estos 2 bienes, salario y tasa de alquiler, y la cantidad que desea producir la empresa. Recuerden, para recordar esto voy a regresar de nuevo a cuenta. En el punto A yo contrato 150 unidades de capital, pero en el punto B reduzco sustancialmente la contratación de capital de 150 a menos de 50 unidades y aumento trabajo. Depende, entonces esta elección óptima depende de cuánto deseo producir, si estoy en la curva inferior o en la curva isocuanta superior. De aquí, cuando obtengamos la demanda de factores de producción, vamos a hacer el siguiente paso para encontrar el máximo beneficio posible. Vamos a coger la función de beneficios, pero vamos a sustituir la demanda óptima de trabajo y capital. Aquí están las estrellitas, esto significa óptimo en nuestro contexto. Cuando hagamos las sustituciones correspondientes, recuerden que capital y trabajo dependen de salarios y de tasa de alquiler, pero también de Q, de la cantidad que deseo maximizar. Toda la función que tenemos aquí en pantalla va a depender entonces de una sola variable de Q, el nivel de producción. Por tanto, este problema de maximización nos va a permitir elegir si estoy en el punto B, o salto al punto C, o si salto a otra isocuanta superior o superior. ¿De qué va a depender estos saltos? Obviamente va a depender de los precios de los factores, de cómo es la curva el isocosto, y también del precio en el mercado vigente, del bien del que produce la empresa, que está vigente en el mercado, como en el caso, por ejemplo, del puesto de tacos en Guanajuato. ¿Cómo hacemos esto operativo? Bueno, la minimización, empleamos el método de Lagrange. Para hacerlo en el caso de 2 factores productivos. Tenemos 2 factores productivos en la función de Lagrange, como ustedes ya esto lo hicieron en los cursos anteriores. Simplemente vamos a agregar la función objetivo, que es la función de costos totales. Le restamos un menos para resolverlo como una minimización. ¿Okay? Más el multiplicador de Lagrange y ponemos la restricción de nuestra función de tecnología. Las condiciones de primer orden, tenemos que derivar la función de Lagrange respecto a capital, trabajo y el multiplicador de Lagrange igualar a 0, y esto nos generará un sistema de 3 ecuaciones, las cuales resolvemos para obtener el capital y el trabajo. Y estas soluciones van a depender del salario, de la tasa de interés y obviamente del nivel de producción, un Q general. ¿Okay? Cuando tengamos esta solución de este sistema de ecuaciones, simplemente tenemos que ir al problema de maximización de la empresa, cogemos la función de costo de beneficios y sustituimos nuestras soluciones anteriores aquí. Y vamos a aplicar una sola condición de primer orden, dado que solamente existe una variable de elección que es Q. Obtengo la derivada de la función respecto a Q como una condición necesaria para un máximo, igualamos igual a 0, y a partir de esta expresión obtenemos la función de oferta de la empresa representativa. En este caso, la función de producción va a depender de los salarios, de la tasa de interés y del precio del bien. Es una función de oferta porque veremos que esta función es creciente en P.
si los precios aumentan, las empresas o los empresarios están dispuestos a vender más en el mercado. Es una función de oferta por la relación positiva entre P y Q. Como estamos hablando de un curso de macroeconomía, entonces tenemos que el problema de agregación. Y en este caso, como en el caso del consumidor, es sumamente sencillo. Dado que hemos asumido que en nuestra economía existen un número igual de consumidores, que el número de consumidores es igual a la población total y que cada consumidor posee una sola empresa, entonces el número de consumidores es igual al número de personas en nuestra economía y por tanto el número de empresas. En este caso N representa el número de personas en la economía y Q mayúscula representa la cantidad agregada, la oferta agregada de este bien o servicio que se está produciendo, como básicamente la suma de todas las Qs de las empresas. O en este caso, como todas las empresas son iguales, la multiplicación de N por Q. En el caso de la demanda de bienes de capital y trabajo, de inputs, es exactamente la misma lógica. Tenemos N empresas idénticas entre ellas, van a demandar K estrellita unidades, la suma o la multiplicación, la suma o lo que equivale a la multiplicación de N veces Q, K, nos da por definición el capital agregado y la definición del capital. Aquí es una L minúscula, en el lado derecho. L mayúscula es el trabajo agregado. Debe ser igual a la multiplicación de N por L elección óptima. El problema de la empresa en sí mismo es muy sencillo de resolver. Y el tema de la agregación es un tema importante. Es sencillo, pero es importante tenerlo muy claro este slide. Porque cuando veamos el mercado, veremos cómo los mercados de capital y el trabajo llegan al equilibrio y también el de mercado de bienes, que es la letra Q. Dicho esto, entonces les propongo la siguiente práctica para entregar en el campus virtual. Básicamente es algo que ya han venido haciendo en el curso, pero no, más prácticas la práctica hacia el maestro. Entonces, en este caso, les voy a proponer que encuentren la función de oferta agregada cuando el tamaño de la población es N, la demanda agregada de trabajo y la demanda agregada de capital. Lo que tenemos aquí es simplemente la descripción de los elementos de la función de producción. En este caso, la función de producción depende de capital y trabajo, y el elemento nuevo, un elemento nuevo y importante, es el nivel de productividad. Es la letra A. Esta letra A significa, por ejemplo, puede ser el progreso tecnológico, puede representar el progreso tecnológico que hace que con las mismas unidades de capital y trabajo podamos producir más Q. Intuitivamente veamos, por ejemplo, si tengo 10 unidades de capital y 10 unidades de trabajo y yo generaba las 10 unidades de producto como al inicio de la presentación, y A es igual a 1, ese sería el caso inicial de nuestra presentación. Sin embargo, imaginen que A se da un salto, de 1 pasa a 100. Entonces ahora con las mismas unidades de trabajo vamos a producir 100 unidades, vamos a multiplicarlo por 100 lo que antes producíamos. Y esto es como si hubiera un progreso tecnológico. Hay algo, ahora lo decimos así de forma genérica, hay algo que nos permite producir más con la misma cantidad de insumos o de inputs. Entonces a estos saltos en eficiencia les llamamos progreso tecnológico en economía y lo representamos de una forma muy sencilla e introductoria como una variable exógena, algo fuera de nuestro modelo. Está determinado no por factores de inversión en investigación y desarrollo o promoción o educación. No, todo esto es un factor exógeno ahora. Entonces el elemento nuevo aquí en nuestro problema es esta letra A, que nos sirve para introducir este elemento que veremos más adelante en el curso, y representa este progreso tecnológico. Dicho esto, entonces vamos a asumir que la suma de los exponentes es menor que 1, y esto ya saben ustedes que lo único que nos indica es que existen rendimientos decrecientes en la función de producción. Bajo estos supuestos y tomando el precio con la letra P del producto Q, del bien, de los tacos que se venden, el precio,
Les pido pues entonces que encuentren la función de oferta y la función de demanda agregada de trabajo y capital para este problema. Y con esto vamos a concluir esta parte, este repaso muy rápido de la empresa